Te voy a contar algo que me pasó hace unos días, y que todavía me cuesta explicar sin sentir un escalofrío. Jamás pensé que alguien pudiera intentar hacerme brujería de una forma tan simple. Y lo peor es que descubrí que este tipo de personas, si es que realmente existen, aprovechan los eventos masivos para hacer sus rituales o lo que sea que estén haciendo. El mundial ya está aquí. Las ciudades sedes están llenas de gente, turistas y fiestas por todas partes. Es el escenario perfecto para pasar desapercibido. Por eso, si alguna vez alguien te regala una pulsera, escucha primero mi historia. Todo empezó una noche de antro. Vi a una chica muy guapa observándome desde la pista. No es por presumir, pero siempre he cuidado mi físico, y mucha gente me ha dicho que soy atractivo. Así que no me pareció extraño que la chica más bonita del lugar me mirara varias veces. Quizá también fue el ego el que me hizo confiar demasiado. Se veía radiante. Bailaba con una energía contagiosa, como si llevara horas ahí y apenas estuviera comenzando la fiesta. Iba acompañada de otro chavo, aunque él era todo lo contrario. Estaba agotado, empapado en sudor y apenas podía seguirle el ritmo. Lo vi aguantar unos minutos más hasta que se rindió. Le dijo algo al oído y caminó lentamente hacia una mesa para sentarse. Siguió bailando y poco a poco se fue acercando a mí. Terminamos bailando juntos casi toda la noche. Hablamos durante horas sin que ninguno de los dos tuviéramos que buscar las palabras. Al final, coincidimos en que había química entre nosotros. Quise ser prudente y le pregunté si su acompañante no tendría problema con que nos fuéramos juntos. Él soltó una pequeña risa. No te preocupes, solo somos amigos. Además, ya me dijo que se va a su casa porque está muy cansado. Nos fuimos juntos. Pasamos la noche en mi casa y, desde ese día, comenzamos a salir. A los pocos días, me regaló una pulsera. Se llamaba Jimena. La pulsera era sencilla, hecha con listones de colores, de esas que venden en paquetes para armarlas uno mismo. A mí nunca me ha gustado usar cosas en las muñecas, ni relojes ni accesorios, pero Jimena insistió muchísimo. No sé por qué accedí. Supongo que estaba enamorado, y eso me cegó. No vi venir nada de lo que pasó después, y lo que vino después fue el infierno. Al principio, fueron cosas pequeñas. Me sentía cansado al despertar, aunque hubiera dormido bien. Después, empecé a estar desanimado sin razón. Perdí el apetito, y, unas semanas más tarde, noté que el cabello se me estaba cayendo. Todos me decían que era normal, que a muchos hombres les empiezan a salir entradas jóvenes. Pero había algo que no encajaba. Jimena, en cambio, parecía cada vez mejor. Quería salir de antro varias veces por semana. Al principio la acompañaba, aunque me costara seguirle el ritmo. Pero después de unas semanas ya era imposible. Ella se veía más hermosa, más alegre, llena de energía. Yo iba en dirección opuesta, y ya no podía desvelarme más allá de las 10 de la noche. Probé de todo: dieta, suplementos, ejercicio, meditación. Nada funcionó. Cada día me sentía peor, y cada semana perdía alrededor de 1 kilo. Donde quiera que iba, me decían lo mismo. ¿Estás enfermo? Te ves fatal. Pareces otro. Estaba pálido, escuálido, con ojeras profundas y sin ganas de hacer nada. Nunca me consideré una persona celosa, pero ver a Jimena salir sola todas las noches terminó por desgastarme. Le reclamé. Esperaba una discusión, alguna explicación, o por lo menos que intentara cambiar algo. Apenas mencioné el tema, pareció aliviada, como si hubiera estado esperando una excusa para terminar conmigo. Me dijo que ya no quería seguir. Se fue y me bloqueó de todos lados. Nunca volvió a responderme. Mi primera explicación fue la más obvia. Había conocido a alguien más. Pensé que llevaba tiempo queriendo dejarme y simplemente aprovechó la oportunidad. Así que decidí tirar todo lo que me recordara a ella: las fotos, los regalos y la pulsera. Después de eso me sentí un poco mejor,
al menos mentalmente, aunque seguía pensando en ella. Intenté buscarla en algunos de los antros que frecuentábamos, pero todavía me sentía demasiado débil para desvelarme. Aún así, poco a poco empecé a recuperar peso y dejé de perder cabello. Tardó en notarse, claro, pero cuando lo vi, no pude ignorarlo, porque parecía que mi recuperación había comenzado justo después de deshacerme de la pulsera. Lo sabía, y eso era lo peor. Un día, un amigo me escribió, muy emocionado. Había encontrado a Jimena. Era el mismo antro donde nos conocimos. Indo estaba sola. Iba tomada del brazo de otro hombre. Me mandó una foto. La abrí, esperando sentir rabia o tristeza, pero terminé sintiendo otra cosa. Me quedé varios minutos observándola, haciendo zoom, intentando identificar al tipo que la acompañaba. Entonces lo vi. En su muñeca había una pulsera. Era idéntica a la que Jimena me había regalado. Sentí un vacío en el estómago, lo que recordé lo insistente que había sido para que yo la usara siempre, para que nunca me la quitara. Mientras recuperaba mi salud, también recuperaba la claridad para pensar. Y una idea comenzó a perseguirme. Empecé a preguntarme si Jimena tenía algo que ver con eso, si todo ese deterioro había sido cosa suya. Se lo conté a algunas amistades. La mayoría se rió, pero uno de ellos dijo que había escuchado una historia parecida. Me contó que la mamá de un conocido suyo era santera, y que alguna vez había hablado sobre personas que roban energía mediante trabajos de brujería. Le pedí que me presentara a ese conocido. Aceptó. Voy a llamarlo Juan, para no decir su verdadero nombre. Juan fue muy amable y escuchó mi historia sin interrumpirme. Cuando terminé, permaneció unos segundos en silencio. Luego asintió. Suena a que la pulsera tenía un trabajo para robar la vitalidad de quien la usa, dijo, y probablemente la transfería a la pulsera que ella llevaba puesta. Sentí un escalofrío, porque esa explicación encajaba demasiado bien. Yo me apagaba, y Jimena parecía volverse más radiante cada semana. Juan siguió hablando. Nos explicó que, según lo que había escuchado, existen personas dedicadas a este tipo de prácticas. Algunas acumulan la energía robada y luego la venden a alguien más mediante objetos preparados, como pulseras, anillos o collares. Pero hay otras formas. Nos dijo que suelen aprovechar lugares con grandes concentraciones de personas, conciertos, ferias, festivales o antros. Sitios donde todos están distraídos, eufóricos y bajan la guardia. Incluso, aseguró que algunas personas son capaces de tomar la energía de varias víctimas al mismo tiempo. Entonces nos puso un ejemplo. Las pulseras que reparten por todos lados durante el mundial. Juan dijo que sería extremadamente fácil para alguien regalar cientos o miles de pulseras entre la multitud. Gente feliz celebrando, ajena a todo, convertida sin saberlo en combustible para algo más grande. Y antes de irnos, nos dijo algo todavía más perturbador, que no siempre buscan esa energía para ellos mismos. A veces la venden y otras veces la usan en rituales, o la ofrecen a algo superior, a algún ser que según él, uno hace bien en no intentar comprender. Desde entonces, no puedo evitar mirar con desconfianza cualquier pulsera que alguien me ofrezca. Puede que todo tenga una explicación racional. Puede que Juan esté equivocado. O puede que, mientras miles de personas celebran en estadios y calles, haya alguien caminando entre ellas, sonriendo, repartiendo pequeños regalos, esperando a que alguien los acepte